todo esto ya, el componente contenido, pasamos entonces al próximo componente. Pasamos al próximo componente, que es el componente que está relacionado con los métodos. Bueno, primero que todo habría que decir que un método es una vía para obtener algún resultado. O sea, la vía, el camino que yo utilizo para obtener determinados resultados es un método. Es lo que se conoce con el término de método. En este sentido, diríamos que si ya yo tengo un objetivo bien preciso, yo tengo que tener un contenido para darle cumplimiento a ese objetivo a través del contenido, pero yo tengo que proceder de alguna manera para trabajar ese contenido, y ahí están los métodos. ¿Cómo yo procedo? ¿Ah? ¿Cómo yo procedo? Se dice que el método es el componente director porque dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un sistema, digamos, es un sistema de acciones a acometer por parte del docente y por parte de los estudiantes. O sea que cuando yo aplico un método de enseñanza-aprendizaje, pues hay un trabajo que hace el docente, pero también hay un trabajo que hace el estudiante. Por tanto, el método o los métodos se consideran el componente director del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un sistema de acciones que se acometen por parte tanto del docente como de los estudiantes. Son las vías y modos de desarrollar el proceso. O sea, vean ustedes ahí como son vías, son modos que se utilizan para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y generalmente los métodos responden a las preguntas cómo desarrollar el proceso, refiriéndonos al proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo enseñar sería la pregunta que se hace el docente, y cómo aprender sería la pregunta que se hace el estudiante. Responder a la pregunta cómo enseñar es responder a la pregunta qué método voy a utilizar. Y responder a la pregunta cómo aprender sería responder a la pregunta del estudiante cómo, de qué manera voy a aprender. Y esas vías, esos modos para enseñar y esos modos para aprender, esas vías para enseñar y aprender, es lo que se conoce como método. Y hay diferentes métodos que queremos pasar. Adelante, la próxima diapositiva. Hay diferentes métodos que podríamos establecer. Por ejemplo, hay métodos orales, donde yo la vía que utilizo es la vía oral. No quiere decir que toda la clase yo esté utilizando un método oral, pero hay un momento en que yo estoy haciendo un análisis, yo estoy haciendo algunas proposiciones, y ahí yo estoy trabajando esencialmente con una vía, con un método oral. En este sentido, pueden haber métodos de percepción sensorial, cuando yo presento al estudiante algo para que él lo analice, y ese algo estaría impresionando su sentido. Y ahí hablamos de una percepción sensorial por parte del estudiante, y yo puedo, digamos, establecer un método, una confluencia de métodos, un sistema de métodos, como también se le conoce, donde en un momento determinado yo estoy utilizando la palabra y estoy utilizando métodos orales, pero en otro momento estoy mostrándole algo al estudiante para que él analice, piense, y con ese algo estoy impresionando su sentido, estoy logrando percepciones, representaciones, y hay también métodos prácticos, donde hay actividades prácticas. O sea que de manera general yo podría hablar de métodos orales, podría hablar de métodos de percepción sensorial, podría hablar de métodos prácticos. Podríamos tener un método expositivo. Aquí esta exposición puede ser oral, o puede ser simplemente, exclusivamente oral, o puede ser el método oral utilizando un modelo, digamos una lámina, donde está la palabra del docente, pero además hay un modelo, que es la lámina. O podría ser la palabra sin ningún modelo, y es solo entonces la palabra. Hay métodos de trabajo independiente, donde se pone un problema determinado y se deja a los estudiantes que traten de pensar en ese problema, que traten de darle solución a ese problema. Y hay métodos también que se conocen con el nombre de elaboración conjunta,
porque trabaja el docente, también trabajan los estudiantes, habla el docente, los estudiantes hablan, analiza el docente, analizan los estudiantes, y este método donde se trata de que conjuntamente se desarrolle una clase sería métodos de elaboración conjunta. Vean ustedes cómo hay varias maneras, hay varias clasificaciones. Aquí podríamos decir básicamente, lo que es incorrecto es usar siempre un mismo método que provoque cansancio, que provoque extenuación. Básicamente lo que se hace es intercambiar, trabajar con diferentes métodos para poder mover la clase, para poder mover la actividad del docente, la actividad de los estudiantes. Por tanto, aquí le estoy dando una perspectiva general. Métodos orales, métodos donde hay percepción por parte de los estudiantes, donde hay percepción sensorial, métodos prácticos, método expositivo con modelo, método expositivo sin modelo, métodos de trabajo independiente y métodos de elaboración conjunta. Repito, son las vías, son los modos en que desarrollamos el proceso, en que dirigimos ese proceso. Aquí seguidamente en las próximas diapositivas vamos a ver algunas cuestiones que nos parecen interesantes. Por ejemplo, aquí vamos a poner a pensar a todos ustedes en algunos métodos que tienen cierta vigencia, que tienen cierta significación. Y como el método es un método para enseñar y al mismo tiempo para aprender, estamos poniendo el método, estamos poniendo la actividad del docente y estamos poniendo la actividad del estudiante. Es decir, ¿cuál es el método? Con ese método, ¿qué hace el docente? Con ese método, ¿qué hace el estudiante? Por tanto, tenemos aquí el primero que queremos compartir con ustedes, que es el método explicativo ilustrativo, o sea, que se explica oralmente y al mismo tiempo se ilustra. Es una manera de ver este método también, donde vamos a ver qué realiza el docente y qué realiza el estudiante. Por tanto, el docente explica con el empleo de medios de enseñanza. Esto es otro componente que vamos a estudiar posteriormente. Por tanto, explica el docente y usa determinadas láminas, determinados medios naturales o no. ¿Y qué hace el estudiante? Asimila lo que está haciendo ese docente, comprende y reproduce. Vean ustedes cómo es importante cuando estamos pensando en un método, tenemos que tener precisión qué va a hacer el docente y qué va a hacer el estudiante. Porque acuérdense que estamos en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, no solamente de enseñanza. ¿Cuál sería la actividad del docente? Voy a conversar con ustedes un poco de manera general. A ustedes les quedan estas diapositivas para que interioricen esto, para que sistematicen estas ideas. Tenemos el método reproductivo, por tanto está basado en la reproducción. Es decir, ¿qué hace el docente, el profesor? Sitúa a los estudiantes ante situaciones semejantes a las tratadas con anterioridad. Situaciones semejantes. Se reproducen situaciones que son muy similares a las ya trabajadas. ¿Qué hace el estudiante? Aplica conocimiento y habilidades a una situación semejante a otra ya conocida. Es semejante a otra ya conocida. Vean ustedes, como hay un método que pretende explicar e ilustrar y hay otro que pretende reproducir. Y aquí tenemos qué hace el docente y qué hace el estudiante. Voy a continuar porque no disponemos de mucho tiempo. Vamos a la otra diapositiva. Tenemos, por ejemplo, el método de exposición problemática. Vean ustedes, aquí estamos hablando de problemas, algo que tiene una significación, digamos, de gran valía en lo que es la investigación, el problema. Aquí estamos tratando ya de poner al estudiante ante problemas. Por tanto, es una exposición que hace el docente, pero planteando problemas para que el estudiante piense en esos problemas. Una exposición problemática. ¿Qué hace el docente? Presenta en su exposición preguntas o tareas problemáticas y el propio docente demuestra cómo se resuelven. Fíjense que estamos en un primer nivel. Estamos en el nivel de que el profesor expone
y expone sobre la base de problemas. Eso quiere decir que le está presentando problemas al estudiante, tareas problemáticas, y está demostrando el propio profesor al estudiante cómo resolver esos problemas. Posteriormente, digamos, ¿qué hace? El estudiante asimila y comprende las formas y las vías para solucionar un problema. Le estamos mostrando el problema según nuestra exposición y le estamos demostrando el propio profesor cómo resolver ese problema. Y le está dando entonces vías que el estudiante asimila y comprende básicamente las formas y las vías para darle solución a los problemas. Vean ustedes, tienen que interiorizar en esto, tienen que pensar en esto, porque realmente estamos dando las ideas esenciales. No hay tiempo para más. Pasamos a la próxima diapositiva. Aquí tenemos el método de conversación heurística. Bueno, la heurística es la búsqueda. O sea, cuando nosotros ponemos al estudiante a buscar ideas, a buscar soluciones. En esta conversación, fíjense que en una conversación hay dos entes, el docente y el estudiante. Digamos que el docente intercambia con sus estudiantes, por eso es conversación, intercambia, provocando dudas que inducen el razonamiento para demostrar y refutar tesis. O sea, el estudiante va buscando, va razonando cómo demostrar o cómo refutar determinadas tesis. Esta es la conversación heurística. Conversación es un tema, es un concepto bien comprendido. Heurística es búsqueda. Le estamos poniendo al estudiante a que tenga un grupo de dudas y que a que se manifieste con razonamiento para demostrar determinadas ideas con las que está de acuerdo y para refutar otras ideas con las que no está de acuerdo a través de una conversación que pretende que el propio estudiante vaya estableciendo las búsquedas. Eso es lo que hace el docente, intercambia con sus estudiantes, provocando dudas que inducen el razonamiento para demostrar y refutar tesis. ¿Y qué haría el estudiante? Dialoga, porque es una conversación, intercambia con el docente, razona y participa para demostrar y refutar tesis. Estamos dando la idea de los distintos métodos. Aquí vemos un método de búsqueda, un método donde la conversación induce a que el estudiante adquiera dudas que se planifican, digamos, por parte del docente, y estas dudas inducen al estudiante a su razonamiento y a la demostración de aspectos que tienen que ver con tesis que va a demostrar o que él va a refutar. Pasamos a la otra diapositiva, donde vamos a ver inmediatamente el método investigativo. Bueno, esto es una tendencia muy marcada que ha habido en las últimas décadas, básicamente, donde se quiere hacer pasar al estudiante por el camino o por los caminos que normalmente pasa un investigador, pasa un científico. Es decir, hay un método que es un método investigativo, así lo denominamos, método investigativo, donde se pretende que el estudiante empiece a adquirir ideas del proceso investigativo. En este sentido, ¿cuál sería la actividad del docente? Presenta preguntas y tareas problemáticas, porque ¿a qué se enfrenta un científico? ¿A qué se enfrenta un investigador? A solucionar problemas con las herramientas de la ciencia. Y entonces ahora aquí se está poniendo el problema ante los estudiantes, se presentan preguntas problemáticas, tareas problemáticas, para que el estudiante desde cierta independencia y tratando de alcanzar en él cierta creatividad, resuelva esas preguntas problemáticas, resuelva esas tareas problemáticas de manera independiente, como realmente lo hace un investigador, como realmente lo hace un científico. Es decir, que aquí vemos un grupo de métodos que ustedes se van a quedar con ellos para interpretarlo, para analizarlo, para interiorizarlo y para que ustedes comprendan que el método es la vía que voy a seguir, la forma que yo voy a utilizar para que el estudiante adquiera esos contenidos, esas habilidades, esos hábitos, esas normas de relación con el mundo, esas experiencias creadoras
a partir de cumplimiento de determinados objetivos. Y vean ustedes cómo estos componentes, objetivos, contenido, métodos, mantienen una relación estrecha, una intervinculación en este sentido. Y aquí vemos un grupo de métodos que lo estamos dejando en manos de ustedes. Nosotros estamos terminando un libro de didáctica general desde una perspectiva científica, donde presentamos todo esto, pero ya desde una posición mucho más ampliada, para que ustedes puedan profundizar, para que ustedes puedan tener todas las perspectivas que se están manejando en el mundo de la didáctica general en estos momentos. Pasamos entonces a la otra diapositiva, y con este paso estamos pasando también a otro componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el componente medios. Nosotros podemos decir objetivo de enseñanza-aprendizaje, contenido de enseñanza-aprendizaje, métodos de enseñanza-aprendizaje, medios de enseñanza-aprendizaje. A veces nos referimos solo a medios para no tener que estar reiterando esto, pero ya sabemos que estos medios son para enseñar y aprender. O los métodos son para enseñar y aprender. Por eso tenemos que ver qué hace el estudiante, pero al mismo tiempo qué es lo que la vía que sigue el docente. Y entonces aquí estamos ante la presencia de otro componente, que es el componente de los medios o medios de enseñanza-aprendizaje, que facilitan el desarrollo de ese proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más objetivo, haciéndolo más objetivo. Los métodos sirven de apoyo material a la docencia. De ellos se dice que son el soporte material de los métodos. No es lo mismo que yo converse con ustedes acerca de una especie determinada, pongamos por ejemplo, de un animal, y yo hable con ustedes de un animal, a que yo al mismo tiempo que hable, les muestre el animal. Y cuando vaya hablando de las partes del animal, le estoy mostrando al animal y sus diferentes partes. Por tanto, aquí hay algo que quisiera decir en primera instancia, y es que mientras más sentidos se usen en el aprendizaje, más duradero y efectivo este será. Por tanto, si yo escucho, pero al mismo tiempo puedo ver aquello que se me está narrando, yo tengo la capacidad de interiorizar con más calidad y de recordar de una manera más prolongada. Por tanto, partan de este criterio. Yo como profesor, mientras más posibilidades le doy a los estudiantes de que usen diferentes sentidos, que escuchen, que vean, que palpen, pues entonces ese conocimiento será más duradero, será más objetivo y será mucho más efectivo. Por tanto, los medios pueden ser naturales o no. Vamos a ver qué nos dice la diapositiva. En primer lugar, ya han visto ustedes que objetivizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyen un apoyo a la docencia. Se dice además que son el soporte material de los métodos. Hay muchos tipos de medios. Hay representaciones que pueden ser dibujos, y entonces yo lo que le muestro al estudiante es un dibujo, o le muestro una foto o un grupo de fotos, le muestro esquemas, le muestro gráficos, le muestro videos. Por tanto, yo estoy entonces conjugando mi palabra, la exposición con dibujos que van haciendo más objetivo el aprendizaje, con fotos, gráficos, esquemas, videos, etcétera, o con objetos y fenómenos naturales. Pueden ser naturales, con instrumentos, digamos, de medición, de óptica, con instrumentos, digamos, informáticos. Si yo estoy explicándole a un grupo de estudiantes cómo utilizar un microscopio óptico, es mucho más objetivo que ellos me escuchen y al mismo tiempo tengan ante sí un microscopio óptico y vean sus partes y puedan manipularlo. Es decir, que entonces están escuchando, están observando, están manipulando, están usando más sentido en el aprendizaje. Aquí nos interesa ahora que vean los diferentes tipos de medios. Pueden ser dibujos, pueden ser fotos, pueden ser esquemas, pueden ser gráficos, pueden ser videos, pueden ser objetos naturales, fenómenos naturales, y esto es importante porque no hay método, no hay medio más objetivo que el medio natural. Si yo puedo mostrarle a un estudiante un telescopio, es mejor que si yo le muestro un dibujo
de un telescopio, porque estoy acercando al estudiante más a la realidad objeto de estudio. Por tanto, pueden ser representaciones, pueden ser objetos naturales, pueden ser fenómenos naturales, pueden ser, digamos, instrumentos de medición, pueden ser instrumentos ópticos o puede ser instrumental informático. Pero lo que sí quiero mostrar y quiero determinar es que esas clases que no tienen medios de enseñanza, aprendizaje, son clases muy aburridas y son clases donde se trabaja casi siempre solo con el contenido desde su punto de vista de conocimiento. Pero si yo utilizo conocimiento, utilizo habilidades, utilizo hábitos, utilizo normas de relación con el mundo, utilizo experiencia de la actividad creadora, utilizo métodos productivos donde trabaja el docente, donde trabajen los estudiantes, y eso lo objetivizo todavía mucho más, con medios naturales, con fenómenos naturales, con representaciones de calidad, pues entonces el aprendizaje se va haciendo más efectivo, mucho más científico desde el punto de vista didáctico, y será un aprendizaje que se recuerde por muchísimo tiempo, será un aprendizaje que forme parte de la interiorización de la cultura de los estudiantes. Las preguntas a las cuales responden los medios serían, por parte del docente, ¿con qué enseño? Es una pregunta que se tienen que hacer ustedes todos los días. ¿Con qué voy a enseñar en esta clase? Y el estudiante se preguntaría, ¿con qué voy a aprender? Y aquí estoy particularizando el amplio sentido que le dan los medios de enseñanza-aprendizaje a toda clase. Continuamos entonces seguidamente en una próxima diapositiva. Después de ver los medios, vamos a la evaluación. Otro componente del proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación. Y la evaluación es parte de toda la clase. Estamos evaluando en toda la clase, porque estamos observando a nuestros estudiantes, estamos observando su comportamiento, estamos observando qué responden, qué no responden, qué responden bien, qué no responden bien, cómo se comportan. Por tanto, la evaluación no es un momento de la clase, es parte integral de la clase. Es una forma de regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una forma de regularlo. ¿En qué medida se han cumplido los objetivos que me he propuesto? Eso es parte de la evaluación, que tiene que ver conmigo como profesor y tiene que ver con los estudiantes. ¿En qué medida? Esto es una pregunta que tenemos que hacernos continuamente. ¿En qué medida se han cumplido los objetivos que yo he planificado? ¿Hasta dónde han aprendido mis estudiantes? ¿Hasta dónde han aprendido? Tiene un carácter de retroalimentación. Tiene un carácter de retroalimentación. Tiene una visión, esa evaluación autoevaluativa, porque en la evaluación el estudiante también se tiene que evaluar a sí mismo. Eso es la autoevaluación. O cuando los estudiantes responden algo, a lo mejor yo le doy eso que han respondido al compañero. O sea, voy intercambiando, digamos, una pregunta escrita para que cada cual revise la que no es de él y que después cada cual se autoevalúe. Esa autoevaluación y esa metacognición. Quiero hacer referencia particular a la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es la introspección, el análisis interior que hace cada estudiante, me estoy refiriendo al estudiante, de lo que él sabe, de lo que él conoce, de lo que él ha aprendido, de la calidad con que ha aprendido, de lo que le falta por aprender. Eso no se trabaja prácticamente nunca en muchas instituciones académicas. ¿Qué cosa es la metacognición? Lograr que el estudiante reaccione ante sí mismo, analice qué ha aprendido, con qué calidad ha aprendido, qué le falta por aprender. ¿No ven ustedes, por ejemplo, en la práctica diaria, vemos que nuestro hijo viene de un examen de matemática y nos dicen que sí, que salieron muy bien, y después vemos que reprobaron? Ese muchacho no es capaz de interiorizar, no es capaz de hacer un análisis exhaustivo de sus conocimientos. El profesor tiene que lograr que el estudiante se autoevalúe y que en el estudiante opere una metacognición, una introspección que le permita tener objetividad en aquello que ha aprendido y que sepa hacia dónde tiene que dirigirse para aprender lo que todavía no ha aprendido o lo que no ha aprendido con la calidad suficiente. Esa es la metacognición.
la introspección del estudiante. Sabemos que la evaluación se ha utilizado de una manera represiva. Es como el arma que tiene el docente, por ejemplo, cuando un estudiante no se porta correctamente, lo amenaza con que lo va a reprobar. Esto realmente, la evaluación no puede ser en ningún sentido un instrumento de represión. El estudiante, cuando se evalúa, esto tiene una función instructiva, porque se instruye a través de la evaluación. Él se educa a través de la evaluación. Él se diagnostica, y ahí tiene que ver con la metacognición a través de la evaluación. La evaluación es desarrolladora y la evaluación es controladora. Y aquí están las 5 funciones de la evaluación que no se conocen en gran medida, que no se practican en gran medida, que no se conciben en gran medida. La evaluación es para instruir. Mediante la evaluación que yo pongo a mis estudiantes, yo estoy contribuyendo a que ellos se instruyan, a que ellos aprendan, a que ellos se eduquen, a que ellos mismos se diagnostiquen. Diagnostico yo como docente y se diagnostican los estudiantes. Yo desarrollo los estudiantes. Yo controlo a los estudiantes. Por tanto, la evaluación tiene 5 funciones. La función instructiva, la función educativa, la función diagnóstica, la función desarrolladora y la función de control. Y no es la función de destrucción que a veces opera en nuestras aulas cuando nosotros queremos desquitarnos con los estudiantes algo que nos han hecho y entonces lo castigamos con la reprobación o con una mala evaluación. Eso no es evaluar. Evaluar científicamente es instruir, es educar, es diagnosticar, es desarrollar y es controlar. Es garantizar metacognición, es garantizar autoevaluación, es garantizar que los estudiantes sepan hasta dónde han aprendido y con qué calidad han aprendido. Estas cosas es necesario que se interioricen por parte de todos ustedes que me están escuchando, que piensen en esto, que piensen en la importancia que tiene el dominio de todas estas cosas que estamos haciendo, que esto cuando uno llega a profundizar, cuando uno llega a dominar esta ciencia, esto ya está en nuestro accionar cotidiano, esto forma parte de nuestra conducta profesoral de cada día, esto no es algo que yo tengo que llevar anotado, o sea, que voy a ser instructivo, no, es algo que se interioriza y que se profundiza y que llega a formar parte de nuestra cultura didáctica. Por tanto, piensen bien, analicen bien, porque yo tengo que evaluar según los objetivos, porque acuérdense que el objetivo o los objetivos actúan como un componente que tiene un carácter rector. Por tanto, ¿qué yo voy a evaluar? Yo voy a evaluar según los objetivos que yo me he propuesto. Ajá. Y muchas veces lo que pasa es que se olvidan de los objetivos. Los objetivos no cumplen su función. Piensan que he enseñado, que es el contenido, y por ahí quieren evaluar. Entonces hacen poner al contenido como función rectora y le están suprimiendo esa función que quien de verdad la tiene son los objetivos. Por tanto, estas cosas hay que conocerlas con profundidad. Pasamos a la otra diapositiva, que es muy importante. 10 minutos nos están quedando a partir de ahora, por favor. Rápido, rápido, estoy apurándome un poco para que no nos quede algo. La próxima son las formas de organización de la docencia. Todas las clases no son lo mismo. Todas las clases que nosotros desarrollamos no son la misma cosa, porque no nos proponemos los mismos objetivos. Las clases varían. Los tipos de clases, esas son las formas organizativas de la docencia. Hay clases introductorias. Estoy introduciendo un nuevo contenido. Por tanto, tienen una función estas clases de introducir, de dar las ideas más generales. Hay clases de tratamiento de nuevo contenido. Por tanto, primero están las introductorias que nos dan la idea y después vamos a los nuevos contenidos. Los objetivos que nos proponemos no son los mismos. Por tanto, hay distintos tipos de clases que son las formas de organización de la docencia. Están las clases de introducción, clases introductorias, las clases de tratamiento de nuevo contenido, las clases de profundización, ya se interiorizó el contenido y ahora se va a profundizar. Están las clases de consolidación de esos conocimientos, de esas habilidades. Están las clases de ejercitación dirigidas a habilidades propiamente dichas,
clases de comprobación de lo que saben, de las habilidades que tienen los estudiantes, clases que priorizan sobre todo la evaluación. En la educación superior, en la universitaria, hay seminarios, clases de seminario, clases de laboratorio, clases de talleres, clases de consulta. Aquí estamos viendo los diferentes tipos de clases, a lo que se llaman formas organizativas de la docencia. Y usted se tiene que indagar, se tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es la clase que tengo hoy? ¿Es introductoria o es tratamiento de un nuevo contenido? Esto hay que dominarlo. Todas las clases no son lo mismo. Imagínense ustedes todos los estudiantes recibiendo todos los días el mismo tipo de clase, con los mismos métodos, con las mismas formas. Bueno, esos estudiantes pueden salir bastante complicados desde el punto de vista, digamos, de su equilibrio emocional, porque nosotros tenemos que tratar de que esas clases sean clases que muevan el pensamiento, clases que de verdad sean entretenidas y productivas para los estudiantes. Por tanto, este componente que es la forma organizativa de la docencia, ese determinar qué clase es la que yo tengo que dar hoy, cómo yo la preparo y qué objetivos tienen estas clases, porque vean ustedes que no es lo mismo una clase de tratamiento de nuevo contenido que una clase introductoria. Los objetivos que me propongo no son los mismos. Y cada uno de estos tipos de clases tienen formas diferentes de actuación, tienen objetivos diferentes, tienen comportamiento de los profesores y de los estudiantes que son de hecho diferentes. Creo que aquí hemos tratado, y un poco apurados porque tenemos poco tiempo, de dar las ideas que van a servir para que ustedes posteriormente profundicen, porque aquí estamos dando las ideas esenciales, los análisis esenciales para que ustedes puedan profundizar, interiorizar y sobre todo aplicar estas cosas a la vida de la actividad profesional que ustedes realizan. Les doy la palabra si hay tiempo, si no, en la próxima clase responderíamos las preguntas. No, quedan 6 minutos con 15 segundos. Quiero significar, antes de pasar a las preguntas, que sería muy importante, que la sesión del día martes, en los primeros minutos, hemos organizado con el profesor un seminario de evaluación. Por lo tanto, va a ser un seminario de preguntas y respuestas que va a permitir evaluar de manera integradora los 4 primeros temas, y paralelamente el día viernes, el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, se va a habilitar un cuestionario integrador que también le va a permitir a usted autoevaluarse, hacer ese ejercicio metacognitivo. Esto es lo que hemos planificado hasta el 4.º encuentro para iniciar el 5.º, donde en la segunda parte del 5.º encuentro vamos a trabajar en los elementos prácticos de planificación de una clase a partir de tener en cuenta los criterios vygotsquianos también para integrarlo desde la psicología a la educación. Por lo tanto, ya ustedes pueden revisar todos los contenidos que estaban planificados hasta el tema 4. Reitero, el día martes iniciamos con un seminario de preguntas y respuestas donde ustedes van a escoger una pregunta y van a responder. Ese día vamos a trabajar todos con pantallas compartidas, todos en una misma pantalla, cada cual con su video habilitado para escoger una pregunta y responderla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Quería hacer un comentario, Frank, porque estamos hablando de que en la próxima actividad de alguna manera vamos a hacer una evaluación. Acabamos de explicar un poco rápido porque tenemos poco tiempo, queremos después profundizar en esto en la medida de las posibilidades. Es importante que se vea la evaluación desde el punto de vista de la integración cualitativa-cuantitativa, porque hay una enfermedad con el número, eso tiene que ver con el positivismo, eso tiene que ver con la trascendencia positivista de América Latina. El número, bueno, el número es importante, pero más importante es la cualidad, hasta dónde aprendió. O sea, cuando nosotros estamos desarrollando evaluaciones, no solo estamos pensando en un número. Un estudiante no es un número. Un estudiante es una serie de cualidades
Por tanto, lo cualitativo y lo cuantitativo no se separan jamás. Esas son dos categorías indisolubles. No se puede separar, por ejemplo, lo práctico de lo teórico, como no se puede separar lo objetivo de lo subjetivo, como no se puede no se puede separar lo cuantitativo de lo cualitativo. Los docentes tienen una enfermedad con los números. Este estudiante es tanto. No, es importante el número para tener una idea, pero lo significativo es con qué hice ese número, con cualidades, con resultados, con una serie de posibilidades que ese estudiante nos ha demostrado. Por tanto, cuidado con ir a la evaluación solo desde el punto de vista numérico, porque eso es irracional. Eso realmente no ayuda en ningún sentido. Las cualidades de los estudiantes nos interesan mucho. Después ponemos un número, pero lo más importante son las cualidades que hemos logrado con ellos, qué pueden explicar, qué pueden concebir, qué pueden resolver. Esas cualidades son esenciales, porque nos casamos con un número y nos olvidamos de lo fundamental, que son esas cualidades. Fíjense ustedes que por eso hay un cuestionario inicial y el día que hagamos el cuestionario vamos a mostrar los resultados y vamos a mostrar ahí cómo al docente le va a demostrar la preparación que han hecho los estudiantes, el dominio de información que tiene el estudiante y vamos a ir a un segundo momento que es entonces que ustedes puedan reflexionar y hablamos de una evaluación más formativa dentro de una concepción que ustedes tienen que integrar como docentes. Entonces, ¿alguna pregunta? Nos queda 1 minuto y 50 segundos. ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? Pueden ir pensando las preguntas para la ocasión. Sí, yo voy a volver a habilitar el foro y hay una pregunta que yo decía interesantísima de un compañero que decía que por qué la participación de los estudiantes es tan escasa o es tan nula, lo mismo en el foro que en las clases, y qué dificultad puede traer eso dentro de los procesos de formación y aprendizaje. Entonces, de todas maneras, creo que es una pregunta que lleva a una reflexión y yo lo que propongo es, la vamos a analizar, la vamos a discutir el doctor Soto y mi persona, vamos a grabar el video y se lo vamos a poner las explicaciones porque hay muchas cuestiones que explicar en esa pregunta que nos hacen. Muy importante esa pregunta última. Muy de Jonathan. Importante. Es una pregunta de Jonathan que lanzó. Fíjense que decimos, nuestros estudiantes no saben hablar. Sí, pero si nosotros no les hemos enseñado a hablar, ni siquiera lo hemos dejado hablar. Y claro que no saben hablar. No saben escribir. Pues si nosotros no lo dejamos que escriban y no analizamos lo que ellos escriben, pues ellos nunca sabrán escribir. Siempre los responsables de eso somos nosotros. Siempre los culpables somos nosotros. Le estamos siempre, los latinoamericanos somos así, le echamos siempre la culpa a otros. Somos nosotros. Bien. Bueno, entonces ahora sí voy a aprovechar y despedir para que no se nos corte. Les recuerdo que el día de mañana va a haber habilitado un cuestionario. El día martes empezamos con un seminario de evaluación. Más que de evaluación, tiene que ver con que ustedes puedan hacer y nosotros también un diagnóstico y ustedes puedan hacer un ejercicio metacognitivo de pensar cómo están aprendiendo y en función de esto nos encontraríamos el martes. Profesor, despido usted y ya cerramos. Bueno, ya nos vemos próximamente.